Estimada profesora, mi nombre es Leila Bettignani y elegí la unidad número 1 de comunicación interpersonal. Concepto, comunicación interpersonal. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que es la comunicación, ¿ya? De la cual hablamos en establecer una conexión en donde se genera un lenguaje entre una o más personas, ¿ya? Es una conexión en común. La comunicación debe ser una retroalimentación, de mensajes y contenidos, signos y señales, ya símbolos. Esta se da cuando compartimos algún tema, puede ser un tema en común, en el cual no es necesario que lleguemos a un consenso. Ya lo importante siempre es tener respuesta del otro. Continúo con la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se trata de estabilidad social, en donde generamos un lenguaje, ¿ya? A través de signos, gestos corporales, en donde refiere al intercambio de mensajes, sentimientos también, o información, perdón. Esto puede ser a través de recursos verbales y no verbales, ¿ya? Esta es entre una o más personas. Un ejemplo de esto puede ser no sé, hace unos días atrás vi a mi hija en donde llegó un poquito cabizbaja, con la mirada hacia abajo, con una actitud un poco más triste. Su postura era como más acongojada, ella no era con los brazos abiertos, con la sonrisa en su rostro, por lo cual noté de inmediato que algo había sucedido en el colegio. Al intentar comunicarme con ella, efectivamente ella me refiere que sucedió algo, que tuvo un problema con su mejor amiga. Por lo tanto, no fue necesario que ella entablara una comunicación verbal o recurriera a un recurso verbal conmigo, ¿ya? Esto no fue necesario a través de la lectura que yo hice de sus gestos, de sus posturas corporales, las cuales me dijeron que efectivamente había ocurrido algo. A modo de conclusión, quiero agregar que las habilidades interpersonales son una herramienta fundamental, sobre todo el día de hoy, ¿ya? Para mejorar nuestras relaciones sociales. Esta nos va entregando la facilidad de adaptarnos a los cambios del día de hoy, del entorno, los cuales están cada vez más difíciles, ¿ya? La adaptación está cada vez más difícil. Aprender a ser empáticos con los demás, aprender a ponernos en los zapatos del otro, en el lugar del otro, para lograr entenderlo y así poder generar ese proceso de lenguaje en el cual también tenemos que tener una comunicación intrapersonal, ya que de esta forma, al conocernos, al saber cómo somos, podemos generar una comunicación interpersonal con los demás, ¿ya? En grupos abiertos, en grupos acotados. Lo importante siempre es que haya un proceso y que haya una retroalimentación, ¿ya? Recordar también que el lenguaje, gracias al lenguaje nosotros generamos comunidades. Gracias a la comunicación también tenemos la sociedad que tenemos el día de hoy, ya que gracias a esto es nuestros adelantos, todo lo que se ha ido generando a través de sociedades, de gobiernos, de países, todo. En realidad la comunicación interpersonal, la comunicación y el lenguaje es todo
incluso cuando yo no me quiero comunicar, eso es lenguaje. Mi postura corporal es lenguaje, es comunicación. Le agradezco, profesora, por este ramo, ya que hemos aprendido harto y bueno, el aprender, o sea, es rico entender que esto de existir no era simplemente hablar, intentar compartir con alguien, que antes era eso, era una reunión social. Ahora sabemos que estamos generando una comunicación. Entiendo que es una comunicación, entiendo que tiene que haber un proceso y se tiene que generar un lenguaje para que se genere la comunicación en sí. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, profesora. A mí, Talía, me tocó la unidad 2 y yo voy a hablar de los axiomas de la comunicación. Bueno, y como ya hemos revisado los apuntes de clase, la comunicación es fundamental para nuestras vidas, debido a que es el medio para poder entenderlos los unos a los otros, siendo esta la herramienta para poder conseguir lo que necesitamos y queremos a lo largo de nuestra vida. La comunicación, tanto verbal como no verbal, son esenciales para nuestro diario vivir. En la comunicación podemos encontrarnos con 5 axiomas, los cuales son muy importantes a la hora de comunicarnos. El primer axioma nos dice, no es posible no comunicar. El segundo axioma, interacción entre contenido y relación. Tercer axioma, puntuación de secuencia de los hechos. Cuarto axioma, digital y analógica. Quinto axioma, simetría y complementariedad en las interacciones. Estos axiomas responden a la propia estructura del lenguaje y acto comunicativo y nos pueden ayudar a comprender las diferentes personas o incluso animales. El primer axioma, no es posible no comunicar. Todo acto que hacemos o incluso lo que no hacemos tiene un significado importante que puede ser percibido, interpretado y alterar el comportamiento de los receptores, ya sea que gritemos o guardemos silencio. Este posee un mensaje e implica una acción de comunicación. Ejemplo, una persona le pregunta algo a otra persona en la calle y esta última se dio vuelta. En este caso se comunicó que la segunda persona no quería hablar con la primera. Segundo axioma, interacción entre contenido y relación. Este axioma constituye que el mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en situación a la relación que mantenga con el emisor. El intercambio comunicativo va a estampar cómo debe entenderse el contenido del mensaje. Ejemplo, una señora estaba cocinando con su amiga y le dijo, dame eso. En este caso, le estaba pidiendo algo y no fue descortés, pero si una persona desconocida le dice lo mismo a otra, se puede interpretar como una agresión u ofensa. Tercer axioma, puntuación de secuencia de los hechos. Este axioma nos dice que constituye todo tipo de interpretación comunicativa, que se da de manera bidireccional, donde el emisor y el receptor se afectan recíprocamente, generando el uno al otro reacción y formando una secuencia determinada. Ejemplo, dos personas están discutiendo sin llegar a un acuerdo. En este caso, cada respuesta de cada emisor genera otro conflicto y eso le da continuidad a la comunicación. Cuarto axioma, digital y analógica. Este axioma establece que al momento de comunicarnos utilizamos y tenemos en cuenta la comunicación digital tanto como analógica, es decir, lo que se dice, lo verbal como la que se dice de manera no verbal. De esta manera se valoran las palabras y otros aspectos tales como los gestos, el tono, la distancia y la posición. Ejemplo, el jefe le dijo a su empleado, viniste temprano y señaló el reloj. El mensaje digital es viniste temprano y el mensaje analógico es el movimiento de señalar el reloj. En este caso, el mensaje analógico demostró que el mensaje digital era irónico. Quinto axioma, simetría y complementariedad de las interacciones. Implica que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas, según si todos tienen el mismo rol o visión de poder o si la relación es desigual. Existen hechos comunicativos en los que una persona dirige el intercambio desde un punto de vista de superioridad, mientras que en otros más simétricos la comunicación es mucho más bidireccional y abierta. Ejemplo, un profesor le hizo una pregunta a un estudiante en un examen oral, relación complementaria porque hay una relación de comunicación asimétrica. Otro ejemplo, dos amigas hablaron de sus planes para el futuro, relación simétrica porque es una relación de comunicación entre iguales. Bueno, y a modo de conclusión, yo puedo decir que los axiomas de la comunicación son muy importantes a la hora de poder comunicarnos, debido a que esto nos ayudan a que no haya malos entendidos a la hora de comunicarnos con los demás.
Así que nuestra comunicación es fundamental para nuestras vidas, porque si no, no hay comunicación, no hay sociedad, no habría intercambio de opinión, no habría diálogo y no habría conocimiento. Buenas noches, señorita Claudia, compañeros. Hoy voy a hablar de la pragmática del lenguaje, ¿ya? Y de la comunicación eficaz. ¿Cuál es la importancia que esto, por qué es importante para el ser humano? Y partimos diciendo que el ser humano es un ser lingüístico, se constituye en y mediante sus palabras. Hoy se comprende que hablar es acción en toda la extensión y significado de la palabra, y existe una gran complejidad implícita en lo que en otros tiempos pudo ser considerado el acto simple de comunicar. Es decir, el lenguaje no es solamente lo que yo hablo o un acto de comunicación, sino que se compone por un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto determinado en el cual yo eh, transmito un mensaje. El lenguaje es fundamental para el desarrollo, para el aprendizaje. El lenguaje es la base de todo aprendizaje y este se codifica a través de la memoria, en este caso es quien lo codifica y podemos avanzar, nos podemos desarrollar. Es así como el lenguaje nos hace ser seres sociales, dice que no hay lugar en donde no comuniquemos. ¿Ah? No hay lugar donde no podamos observar y comunicar nuestras experiencias. Los seres humanos somos seres lingüísticos, tal cual como lo mencioné antes. Nuestras experiencias se realizan desde el lenguaje, lógicamente, desde nuestra experiencia, desde lo que comunicamos, y a través de él le damos sentido a nuestra experiencia. Como decía Nietzsche, el lenguaje es la prisión de la cual no podemos escapar. ¿Ya? Al igual que Heidegger, que decía que el lenguaje es la casa del ser. El lenguaje es todo lo que somos, para todo lo que actuamos, cómo comunicamos, cómo hacemos nuestra realidad día a día. El lenguaje también es generativo, solo nos permite hablar sobre cosas, sino que también hace que ellas sucedan. El lenguaje, por lo tanto, es la acción, crea realidades, el lenguaje abre nuevos caminos y genera nuevas posibilidades. Nos invita a pasar del estado actual de vida al estado deseado o al estado ideal. El lenguaje generativo se vale de declaraciones y compromisos para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Ya? Actualmente se le conceden funciones determinantes en la vida cotidiana al lenguaje por su impacto en el desarrollo social, como bien lo comentaba anteriormente, y constituye objeto de numerosas investigaciones en diferentes campos de acción, no solamente desde el punto de vista del lenguaje, sino también de la psicología. Nosotros como futuros psicólogos debemos tener una escucha activa, que es el tema que voy a tocar más adelante, y varios autores han hecho significativos aportes a la comprensión del lenguaje. Vamos a hablar en este caso de la escucha como factor predominante de la comunicación humana. El acto de escuchar constituye un proceso clave para la comunicación interpersonal y no solamente oír, no solamente que yo diga, oye, sí, mírate, oí tal cosa, sino te escuché. La diferencia que hace eso, el escuchar, el darle sentido a algo que a mí me están contando, que me están explicando, sobre todo, insisto, nosotros como futuros psicólogos debemos tener una escucha activa. Nosotros en primer lugar no vamos a ser consejeros de nadie, pero sí a través del proceso de escucha activa podemos hacer que nuestros propios pacientes busquen y encuentren en su propio proceso de comunicación respuestas a sus inquietudes. ¿Ah? El problema no está en cómo se dice, sino cómo y cuándo y a quién se le dice. Pero por sobre todo, lo más importante es cómo el otro, el interlocutor, lo recibe, cómo lo interpretamos, cómo interpretamos cada vez que escuchamos, cada vez que le damos sentido en un contexto a cierto mensaje. ¿Ya? Es el escuchar, no el hablar lo que confiere sentido a lo que decimos, el saber escuchar. Y no solamente saber escuchar a través de nuestros oídos, sino habilitar todo el proceso sensorial de escucha, toda la percepción, saber qué nos están diciendo, poner atención, todos nuestros sentidos fijados en la comunicación, no solamente el oído, sino nuestros sentidos, porque no solamente comunicamos a través de las palabras, sino también que comunicamos a través de nuestra expresión corporal, de nuestros gestos, de nuestra forma, de cómo expresamos, de cómo escuchamos, la postura corporal que adoptamos al momento de que alguien nos cuente algo o nos diga algo.
Bueno, en este caso también está el biólogo y pensador chileno Humberto Maturana, que en su libro Emociones y Lenguaje en Educación y Política de 1992 señala que el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que de lo que pasa con el que recibe. Y es por eso, y ahí voy a hacer mención a lo que hablábamos anteriormente, que es quien escucha, quien tiene el don de poder procesar esa información, llevarlo a la memoria y poder entablar un proceso comunicativo, un proceso de escucha activa. El proceso de escucha empieza en el oído externo, luego pasa al oído interno para continuar hasta la corteza cerebral. Ya este proceso de oír desde el cuerpo, desde la anatomía, posibilita percibir los sonidos de las palabras y también los silencios, que igualmente, y como lo decía anteriormente, igual tienen un alto grado de significación en las relaciones. También se escucha desde la historia personal de cada uno, desde las vivencias personales, desde el contexto, desde los patrones culturales, desde las emociones, los estados de ánimo, desde los espacios, distinciones y juicios. ¿Ah? Y hoy en día, estimada profesora, y como reflexión personal y para finalizar mi exposición, yo creo que hoy en día la sociedad sufre falta de escucha activa, falta de comunicación, nos estamos volviendo cada vez más egoístas en ese sentido. Eh, tenemos necesidad de comunicar, sí, tenemos necesidad de comunicar muchas cosas, pero muy pocas veces ponemos atención a lo que se nos comunica. Tenemos muy poca escucha activa, somos culpables de eso y eso hace que sea una sociedad egoísta. ¿Ah? De por sí las personas somos seres sociales en el sentido que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por lo consiguiente es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Muchas veces dice, tiene problemas de socialización, pero tal vez puede ser que falta un mayor uso del lenguaje, un mayor uso de la escucha activa. ¿Ah? Hay ciertas habilidades que nos ayudan a mejorar estas relaciones. La comunicación, por ejemplo, es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto. Y ese es el proceso importante y el proceso lindo de la comunicación, que le permite transmitir una información. ¿Ah? Por eso es importante aprender a comunicarse de forma óptima, positiva y clara. Y por eso mismo también es importante el factor de la escucha como factor predominante en la comunicación humana. Muchas gracias.